Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos, chicos, con este curso Contabilidad Blindada, Nuevas Reglas 2026. Cómo proteger la deducibilidad, el acreditamiento y la materialidad de las operaciones de la empresa. Importante. Iniciando, déjenme presentarme, soy la contadora Leti Estrada. Te voy a acompañar en el transcurso de este curso. Importante para mí, si tienes alguna duda, me la hagas saber. ¿Verdad? En el transcurso de este tiempo, pues voy a estar al pendiente de ti, de tus inquietudes, de tu necesidad. Incluso por ahí hasta te quedas hasta el final, por ahí te vamos a compartir el material. Perfecto, este material es para ti. Totalmente solicítalo, por favor, al correo de evaluaciones@odensa.com.mx. Muchas gracias y bienvenidos. Y vamos a dar inicio a esta plática, plática que vamos a estar estas 2 horas por aquí, donde lo primero que tenemos que es definir nuestro objetivo. El objetivo de este curso es que tú al finalizar este curso ejecutivo que vamos a hacer de 2 horas, está diseñado así, tú como participante habrás desarrollado las competencias necesarias para blindar tu contabilidad ante estos nuevos esquemas de fiscalización del SAT en 2026. Y recordemos por qué el enfoque en la contabilidad, porque recuerda que un mal registro o la ausencia del registro habla de la no deducción en código. Por eso la importancia que tú lo tengas presente y que tomes en cuenta todo lo que debe de ser el registro contable de forma adecuada y de acuerdo a normas de información financiera. Pero primero identifiquemos los riesgos fiscales actuales que tiene tu empresa. También tienes que comprender las nuevas tendencias de fiscalización, reconocer la importancia de la materialidad documental, implementar controles documentales preventivos y fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Fortalecer tu defensa ante las autoridades y ante estas auditorías que van a estar presentes a lo largo de este año. El entorno fiscal, entendamos un poquito el entorno fiscal. Los FDIs emitidos y recibidos en el SAT cruza automáticamente esta información. Los emitidos y contra los recibidos que tenemos. Cualquier inconsistencia entre lo declarado y lo timbrado genera alertas inmediatas de fiscalización y puede derivar de una revisión electrónica. Hablemos de las declaraciones incluso ya prellenadas que tiene el SAT. Estas declaraciones de ICR, de IVA que hacemos normalmente cada mes, se generan con datos ya precargados del SAT. Los montos del contribuyente difieren a veces de los registros que tiene el SAT. El sistema detecta discrepancias de forma automática y sistemática. Entonces, ¿qué vamos a cuidar también? No caer en operaciones simuladas. La verdad, actualmente caemos en este momento, bueno, el SAT nos detecta automáticamente, identifica quiénes son EFOS, quiénes son EDOS mediante la inteligencia artificial. Las operaciones, bueno, lo que son las listas negras, ¿no? Las operaciones sin sustancia económica real son detectadas, lo que puede resultar de la pérdida total de los efectos fiscales de este documento, incluso la deducción, yo hablo del acreditamiento, el efecto que tiene hacia el IVA. Hablamos de conciliaciones bancarias. ¿Cuántos de nosotros revisamos, bueno, estos depósitos y las transferencias bancarias se comparan con los ingresos declarados y las diferencias no justificadas se presumen como ingresos omitidos, generando que créditos fiscales y posibles sanciones administrativas? Complementos de pago. Cuando hablamos de complementos de pago en este entorno fiscal, el SAT verifica que los complementos de recepción de pagos estén correctamente emitidos. Si este complemento bajo el método de PPD, obviamente debes de después tener tus complementos de pago. El IVA acreditado puede ser rechazado y considerado improcedente en una auditoría si lo tienes como PPD y después no solicitases o no te emitieron tu CFDI de pago, que esto es muy común que suceda. La materialidad documental, la autoridad ya no revisa únicamente números, revisa la evidencia. El SAT exige demostrar la existencia real de cada operación con documentos que integren como son contratos, entregables, pagos y evidencia operativa que verificable. Entonces, estamos ante esta situación actualmente.
Entonces vamos a ver en este primer módulo a desarrollar, bueno, qué son los EFOS, los EDOS y contribuyentes no localizados. Que esto es lo que te provoca, aparte de todo, es, bueno, que te cancelen o que te restrinjan, así se llama, la restricción primero temporal de tus sellos. ¿Qué detiene? Detiene toda la operación de la empresa. Entonces es importante entender esta parte primero. Y en base a que, bueno, vamos a ver el artículo 69 del código, donde nos fundamenta este fundamento legal para la presunción de la inexistencia de operaciones. El SAT presume la simulación cuando el emisor del CFDI no tiene activos suficientes para prestar el servicio o enajenación de bienes. ¿Y cómo lo sabe el SAT? Bueno, a través de sus declaraciones anuales. Sabemos que tienen declaraciones incluso totalmente en la parte de archivos, la parte de activos en ceros cuando están emitiendo servicios. Por ejemplo, renta de maquinaria cuando no tienes la maquinaria, por poner un ejemplo claro. No cuenta con personal, no tiene personal inscrito, bueno, para realizar estas actividades que está facturando. Carece de infraestructura física o tecnológica necesaria, no demuestra capacidad material para ejecutar las operaciones. Bueno, el resultado es que este CFDI emitido puede considerarse simulado y perder su efecto fiscal, tanto para quien lo emite como para quien lo recibe y deduce. Lo que no existe lo que no existe en la realidad no existe en la contabilidad. Parte importante de entender esta situación, ¿verdad? Bien, entonces, cómo van viendo esta parte, no? Imagínate que yo tengo un sistema y mi sistema no detecta quiénes están en estas listas negras. Pues lo que va a provocar es que yo esté contabilizando, que esté enviando una contabilidad, que esté enviando una DIOT con problemas de discrepancia desde el origen. Entonces, importante entender que nosotros estamos obligados a validar. Cualquier sistema que tú tengas ya trae estas validaciones, hay que saber dónde lo tienen y entender cómo se hace nuestro sistema para poder hacerlo. Yo te doy un caso, por ejemplo, contabilidad de Compact y pues lo tiene. Bien, y avanzamos. ¿Qué es un EFO? Es la empresa que factura en operaciones simuladas, son los EFOS, son contribuyentes que emiten sin respaldo en las operaciones reales. El SAT las identifica y publica en unos listados oficiales. Las características principales de un EFO son: venden facturas sin realizar actividades reales. Vamos a entender esta parte. No cuentan con personal, activos ni infraestructura. No demuestran capacidad operativa ni material. Emiten comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Son detectadas mediante cruces de información del SAT. Consecuencia para quienes operan como EFOS: pérdida total de efectos fiscales de los comprobantes recibidos a todos los que se los emitieron. O sea, si compraste facturas, que no debes de hacerlo, pero simulas esta operación porque te lo venden como una estrategia, después viene esta parte de que no van a ser deducibles ni acreditables e IVA. Los FDIs adquiridos se consideran simulados, las deducciones realizadas son rechazadas, el IVA acreditable se vuelve improcedente. Obviamente tenemos la exposición a créditos porque nos vamos a exponer a que nos finquen nuestros créditos fiscales, multas y sanciones incluso penales. Lo que no es real no tiene efectos fiscales, aceptémoslo. No estamos nosotros validando esa parte, contadores. Yo soy un contador externo. Yo reviso cuando ya me llega a mí la información. Yo cómo voy a saber si a mí me dicen si tenemos los contratos. Yo sugiero, deben de tener esta lista, deben de tener contratos, y me dicen a todo que sí, pero cuando se llegue el momento, no lo tenemos. Entonces ahí es un problema y ese interesante que vamos a enfrentar los contadores que somos externos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no tengo la evidencia al día, por así decirlo, ¿no? De forma inmediata. Va. Entonces, vamos a ver quién es un EDO. Las empresas que deducen operaciones simuladas, quién los emite y ahora quién los deduce. Son contribuyentes que adquieren comprobantes fiscales de EFOS para obtener beneficios fiscales indebidos. Características de un EDO: adquieren CFDIs emitidos por EFOS, deducen gastos de operaciones que no existen en la operación, acreditan IVAs improcedentes ante el SAT,
¿sí? No cuentan con evidencia de materialidad, carecen de soporte documental real y los riesgos y las consecuencias fiscales son créditos fiscales, obviamente por deducciones rechazadas, multas y recargos por diferencias ya determinadas, presunción de delito fiscal, artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y responsabilidad solidaria de los socios y los administradores. Restricción o cancelación, obviamente, de tu certificado de sello digital. Lo que no es real, y lo volvemos a decir, no es deducible. Bien, ¿cuál es el procedimiento que aplica el SAT para estos listados? Bien, el SAT sigue un proceso formal de 5 etapas para publicar, ¿correcto? 5 etapas para publicar a los contribuyentes presuntos y definitivos en materia de operaciones simuladas. Tenemos que estar atentos a estas etapas. Conocer este procedimiento es clave para actuar oportunamente y ejercer una defensa preventiva eficaz. Primera etapa, vamos a ver esta primera etapa. El SAT detecta indicios de operaciones simuladas y publica al contribuyente en el listado de presunto. Inicio del procedimiento, artículo 69 del Código. Etapa número 2, desvirtuando. El contribuyente aporta pruebas y logra desvirtuar la presunción. El SAT lo retira del listado presunto y lo publica como desvirtuado. Bien, hasta ahí vamos bien. La etapa 3, el listado definitivo. Si no se desvirtúa en tiempo y forma, el SAT emite una resolución definitiva y el contribuyente queda en el listado definitivo de EFOS con efectos fiscales plenos. Número 4. La etapa número 4, los listados presuntos, desvirtuados y definitivos se publican en el portal del SAT para consulta pública y verificación de proveedores. Esto lo hace tu sistema. Y la publicación ya en el diario oficial, en la etapa 5, la resolución definitiva se publica en el diario oficial de la Federación, otorgando efectos legales plenos y vinculantes para los terceros que utilizaron estos comprobantes, que podría ser nuestra empresa, la empresa que representamos. Bien, con todas sus consecuencias. Bien, y seguimos. Los contribuyentes no localizados también. ¿Qué consecuencia tengo yo de hacer operaciones o contratar un proveedor que se encuentra como no localizado? Cuando el SAT no puede localizar a un contribuyente, se desencadenan consecuencias fiscales graves que afectan la operación del negocio. Hay alertas de auditoría inmediata por parte del SAT ante la imposibilidad del contacto o de verificación. Hay restricción temporal de sellos digitales, impidiendo la emisión de más FDIs y paralizando la facturación. Riesgos de cancelación del certificado de sello digital con impacto directo en la operación fiscal. La presunción de operaciones inexistentes, afectando que la validez de los comprobantes que ya emitiste o que ya recibimos de este contribuyente. Fundamento legal, artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Imagínate, estar localizable ya no es una opción, es una obligación fiscal, ¿verdad? Entendámoslo muy claro. ¿Y cuántos de nosotros no hemos revisado en nuestra situación del domicilio? La mayoría que yo he estado revisando de los muy, muy antiguos que pudiéramos tener de clientes, los nuevos son como más ágiles porque ya no pasan los filtros tan fácil, pero los que se quedaron ahí de los antiguos vienen como no revisado, no procesado, no revisado, vienen pero no localizados como tal, no, sino que no lo han validado, no validado el domicilio. ¿Qué es lo que nos pide o qué le vamos a pedir a nuestro proveedor? Si yo estoy así en esa situación y yo emito las facturas, obviamente la persona que me contrate me va a decir, ¿sabes qué? Pide una verificación para que aparezcas como localizado, porque no me da certeza. Tengo 20 años con ese domicilio, sí, pero a mí no apareces en el sistema y eso me provoca incertidumbre. Bien, lo que hacemos es solicitar esta verificación, pero corremos un riesgo. El problema cuando pedimos esto y llega la autoridad nos va a pedir más cosas que no habíamos considerado. Y una de ellas, y la más importante, es la contabilidad en el domicilio. ¿Cuántos de nosotros no la tenemos en el domicilio? Y quiero aclararlo porque es algo que no es negociable.
sí o sí la debes de tener. Nosotros como externos, como contadores que damos el servicio, resulta que a veces nosotros lo procesamos y después les mandamos los respaldos o algo. Es muy importante tener este servicio al día. Los 30 días los 30 días de defensa preventiva. Fíjense, aquí cuando el SAT publica, vamos a ver de los EFOS y los EDOS, te publican y tú tienes 30 días hábiles para actuar. Este plazo es crítico que debe de aprovecharse de inmediato. ¿Qué debe de hacerse un E2 o un EFO en estos 30 días? Demostrar la materialidad de lo que estamos hablando, tu contabilidad y la materialidad dentro de ella. Presentar ante el SAT esta evidencia documental que acredita que vas a corregir con declaraciones complementarias si la operación no puede acreditarse, presentar declaraciones complementarias para eliminar la deducción o el acreditamiento del IVA improcedente y reducirla y vamos a reducir esta exposición fiscal o este riesgo fiscal. Reaccionar inmediatamente. La falta de respuesta en tiempo te convierte a los CEDOS en responsables solidarios, con consecuencias como créditos fiscales, multas y posibles delitos fiscales. La reacción oportuna puede marcar la diferencia entre una corrección voluntaria y una auditoría profunda. 30 días para actuar a pagar las consecuencias, ¿verdad? Bien, importante entonces recalcamos eso. Entonces el control preventivo y cruce con los XML y los listados del SAT. El CFDI recibido. Descargar y validar mensualmente los CFDI recibidos desde el portal del SAT, verificar que el RFC del emisor esté activo, que el sello digital sea válido y que el comprobante haya sido cancelado unilateralmente, no sea cancelado, no haya sido nada más unilateralmente. Los EFOS definitivos, consulta mensual los listados de los EFOS definitivos publicados en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación. Cruza tus RFCs de tus proveedores contra este listado para detectar posibles riesgos de forma oportuna. ¿Ok? Contribuyentes no localizados. Verifica que ninguno de tus proveedores activos figure en el listado de contribuyentes no localizados. La condición de no localizado puede derivar en una restricción de sellos digitales y la presunción de operaciones inexistentes, de acuerdo al artículo 17H bis del código. Entonces, estemos muy atentos a esta parte. ¿Qué estoy contabilizando? Todo, ¿por qué llegamos a eso? Te hablamos de la contabilidad. Si la contabilidad está basada actualmente en este registro de XML, adjuntamos el XML a cada asiento contable. Si te has dado cuenta que es una obligación. Cada vez que nosotros hacemos un registro contable, pegamos ese XML en esta parte. Entonces, en esta parte de la contabilidad o en tu sistema, contabilizamos XML. Entonces, también es importante estar validando las opiniones de cumplimiento de lo que estamos contabilizando. Solicita y archiva mensualmente la opinión de cumplimiento de tus principales proveedores. Una opinión positiva es evidencia de materialidad y reduce el riesgo de rechazo de la deducción y el acreditamiento ante una revisión del SAT. Entonces, importante irles adjuntando cada vez que pagues. Tú puedes tener una política contable, de decir, incluso en la parte de ya comercial, cuando vienen, ya pagamos a los proveedores, esa parte de que están para la administrativa, que están pagando los proveedores. Si está separada de ti como contador, tiene que tener muy claro que al pagar pide esta opinión para liberar y adjuntar digitalmente a mi contabilidad para no estar buscando después. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Alertas del SAT y buzón tributario. Mantén activo y monitoreado tu buzón tributario de la empresa. Atiende en tiempo y forma cualquier requerimiento, invitación o alerta emitida por la autoridad. Los plazos para desvirtuar presunciones son cortos e improrrogables. Tengan mucho, por eso tenemos que estar trabajando desde la contabilidad. Validación de proveedores. Antes de realizar cualquier pago, valida que el proveedor cuente con un RFC activo, domicilio fiscal verificable, capacidad operativa demostrable y que no figure en ningún listado negativo del SAT. Que integre esta validación como parte de tu proceso de altas de proveedores. Importante para todos estas validaciones. Lamentablemente, y lo sabemos, que actualmente nuestro jefe por WhatsApp, ni siquiera ya por correo, chicos, por WhatsApp le manda a pedir una maquinaria al amigo, herramientas, materiales al proveedor que conoce toda la vida y de años. El proveedor le manda
la cotización, o le dice simplemente el número, él dice sí, mándamelos, lo reciben y ya hasta lo pagó. Entonces, todo eso pasó sin que tú como contador te dieras cuenta. Eso es importante, crear esta conciencia dentro de los empresarios. Yo sé que es complicado, pero al final tenemos que estar viendo todo esto. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento de contabilizar. Cuando contabilizamos, si yo no tengo materialidad, ¿cómo lo voy a contabilizar? Yo no tengo nada reflejado en sistemas y de repente me aparece un XML que yo creo el pasivo, que me afecta a resultados y que yo no tengo validado contra nada. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Bien, y empezamos ahora y seguimos con esta parte de contabilidad y hablando en este módulo 2 con la materialidad y tu control documental. Y entendiendo primero qué es la materialidad. La materialidad es el principio fiscal que exige demostrar que una operación realmente existió, se desarrolló y concluyó conforme a lo pactado. No basta con emitir un CFDI o recibir un CFDI. La autoridad fiscal exige evidencia concreta y verificable de cada transacción. En términos prácticos, la materialidad significa acreditar la existencia de la operación fue real y no simulada, que se desarrolló, que se ejecutó conforme al contrato, sobre lo contratado, con personal, con infraestructura, con capacidad operativa demostrable. La conclusión, que se entregó el bien, el servicio y que se recibió la satisfacción del cliente o contratante. Este concepto cobra especial relevancia ante las facultades de comprobación del SAT bajo el artículo 69 del Código Fiscal, donde la autoridad puede presumir la inexistencia de operaciones si el contribuyente no acredita la materialidad de la misma. Principio rector, lo que no se documenta no existe para efectos fiscales. ¿Ok? Se va a documentar, se va a registrar, incluso yo diría aquí, si no está debidamente registrado en contabilidad, no va a tener efectos fiscales. En un entorno de fiscalización tan intensivo como este 2026, la materialidad se convierte en el pilar central de la defensa fiscal. Cada operación debe de respaldarse con un expediente documental integral que permita demostrar ante cualquier revisión que la transacción fue real, legítima y debidamente registrada en contabilidad del contribuyente. Y aquí es donde le vamos a poner doble rayita, debidamente registrada en contabilidad. ¿Cuántos de nosotros actualmente no creemos que porque te llevamos clientes como una contabilidad simplificada, que así le llamamos, o que no nos exige la autoridad a enviar contabilidad electrónica, este archivo de balanza y de catálogo, recordemos que eso no te exime del registro contable? Digo, voltea a ver el código fiscal de la federación, donde es parte de la deducción. Y entonces estamos perdiendo, porque yo he encontrado empresas que me han pedido esta parte de decirme, oye, Leti, me dicen, Leti, ¿qué pasa? Porque no tengo la contabilidad, porque no es necesario, lo tengo aquí, están mis hojas de Excel. O sea, hacen un flujo en hojas de Excel con el banco porque no están obligados a llevar contabilidad. Todos estamos obligados a llevar contabilidad. Al envío no todos, pero hacer la contabilidad todos. Entonces tengamos ese principio rector que debemos de estar atendiendo, ¿no? Pero como todo se basa en un CFDI, estamos aquí trabajando en eso. Entonces, si mi CFDI ya no es suficiente, la evidencia fiscal evolucionado, hoy presentar un CFDI ya no garantiza la deducibilidad. Y tenemos 20 años trabajando en eso. 20 años en que estamos pensando, obviamente, que la deducción era el CFDI y el XML, y tienes que tener un XML, ¿verdad? Para el acreditamiento, para todo. Era la raíz de toda la deducción. Y ahora me dice el SAT que no tiene ni por qué decírmelo. Definitivamente no es solo eso. Y no era solo eso en las empresas. Por eso no entró en pánico, porque hay empresas tal cual claras que nunca perdieron sus controles internos. Y hay empresas que se hicieron reducción de personal porque decían ya no se necesita llevar tanto control interno ni documentar, porque lo que documentabas era la materialidad. Entonces se perdió. Muchas empresas grandes malentendieron, pequeñas, grandes, las micro, perdieron el concepto
mandaron la contabilidad a externos y resulta que se está perdiendo este registro contable. ¿Y qué vamos a perder? Si no está bien registrado en contabilidad, voy a perder la deducción y el acreditamiento del IVA. La autoridad exige demostrar la existencia real y completa de cada operación documentada y integrada en tu contabilidad. Antes, el CFDI era la prueba principal y suficiente. Ahora, un CFDI necesitas agregar más evidencia documental que vas a integrar obligatoriamente, como digitalmente, intégralo a tu contabilidad. Todos tus sistemas contables, el que tú utilices, el que yo utilizo y veo y valido, es el de contabilidad de Compact Inc., en el cual tiene pestañitas donde me deja adjuntar fotos, videos, documentos, donde yo voy a tener ahí toda esta parte de evidencia documental integrada al asiento contable para evitar regresarme en el momento en que la autoridad me solicite o me quiera tumbar una deducción. Voy a tener en mi registro contable, en mi sistema electrónico y digital, ya su expediente de la materialidad de esta deducción. ¿Sí? Demostrar quién ejecutó la operación y con qué capacidad, demostrar qué se realizó y cuándo exactamente y demostrar cómo se llevó a cabo y dónde se ejecutó. Esto es los parámetros que tenemos que respetar cuando estamos hablando de materialidad. Lo que no se documenta no existe. Y todo lo documentamos. Digo, me decía uno de los chicos, le decía yo, espérame, aquí yo veo en tus papeles, ¿verdad? De trabajo, veo que me generas una orden de compra, tu orden de compra no está firmada, la tenía digital adjunta, le digo, pero no está firmada por el representante o por la persona autorizada, ¿no? ¿Quién autorizó? No hay firma, no hay una evidencia que recibiste estas piezas. Y me dice, sí la hay, fíjate que sí la hay porque, pues, pero es que eso se entrega en obra. Dije, ok, pero cuando entregan en obra, sí está ahí el documento y me dicen, sí, sí, ahí está el documento, pero pues los muchachos los tiran, no los guardan. Pues digo, un escaneito, no todos tenemos celular, un escaneito ahí donde ya está el documento para adjuntarlo física, digo, digitalmente a nuestro pago, ¿no? Con este proveedor. Bien, bien. Ahora vamos a ver tu expediente fiscal integral. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a integrar un expediente para demostrar la materialidad de esa operación que voy a registrar en contabilidad. Entonces, cada transacción debe de respaldarse por un expediente documental que esté completo, que acredite su existencia y obviamente su desarrollo y su conclusión de ese servicio o de lo que compramos, ¿no? Del bien o servicio. El CFDI por sí solo ya no es suficiente. Entonces, imagínense tener esta mentalidad cuando estamos hablando de hacer nuestro asiento contable. No sé si se está escuchando bien, permítanme un segundo. Bien, entonces, bueno, perdón. Listo, entonces, paso número 1, contrato. Paso número 2, cotización. Paso número 3, la orden de compra. Paso número 4, tener el CFDI. Y paso número 5, el pago y que me den los entregables o documentar. Esa es una línea de tiempo, obviamente, y después de este proceso, el registro contable. Y en el registro contable, en esa póliza contable, voy a adjuntar todos estos documentos. ¿Correcto? Entonces, hablando del paso número 1, que es el contrato, formaliza la relación comercial. Define el objeto, el alcance y las partes y las condiciones pactadas que vamos a tener comerciales. Número 2, ya la cotización. Es la evidencia de la negociación previa que hicimos que acredita precio, descripción, condiciones del bien o del servicio. La orden de compra, autorizo formalmente la operación, vinculo la solicitud con el proveedor y el importe acordado. Ya cuando hablamos del paso 4 es cuando ya recibo ese comprobante fiscal. Obviamente antes de esto hubo comunicación por correo electrónico, hubieron WhatsApp, hubo esta información que fluyó. Entonces, toda esta parte también de comunicación se documenta como parte de la materialidad, ¿correcto? Que te va a pedir la autoridad, como lo incluso se pronuncia Prodecom en ese aspecto y nos dice, bueno, para realmente te van a pedir estos
movimientos, comunicación con tus principales clientes y proveedores que lo tengas a la mano. Entonces ya tengo este comprobante fiscal digital, debe de coincidir con qué, con el contrato, con la orden de compra y con la evidencia operativa, qué es lo que estaba yo, qué servicio me estaban dando. Entonces, al final llegamos al CFDI. ¿Y qué sigue después de este CFDI? Que tiene que tener ese complemento de materialidad, bueno, el pago. Y al momento que yo hago ese pago, ese complemento de pago, hago esta transferencia, hago una ¿qué recibo de entregables? Pues reportes, fotografías, evidencia operativa, aquí está la orden de entrada al almacén. Cuando yo tengo un sistema, el mismo sistema comercial me hace esa trazabilidad. En contabilidad llega, fíjense cómo es interesante este aspecto. Contabilidad es como el donde llega todo, ¿no? Tengo nómina, se timbra la nómina, se comunica con contabilidad y me manda con una interfaz, me manda ese asiento contable. Cada vez que se timbre, voy a tener contabilizado y va a quedar claro qué es lo que estoy contabilizando y claro que no tengo que revisar más, es lo timbrado. Bien, y luego veo en la parte comercial, que en la parte comercial cuando se da de alta al proveedor o al cliente, se agregan los documentos digitales ahí, ya los tengo a la mano. De ahí esa parte ya la tengo enlazada y me dice, la operación viene, el registro de ese pasivo viene desde comercial hacia contabilidad. Y luego tengo bancos, cuando hacen el pago viene, entonces la trazabilidad te marca toda esa operación, tienes cada operación que tú tengas en tu empresa hizo la trazabilidad completa. Eso te da la evidencia de materialidad, sin hacer nada más. ¿Sí me explico? Te dice todo. Y de repente puedo encontrar en una contabilidad un asiento directo, ojo, que no pasó ni por provisión ni por, no hicimos una orden de compra, no lo hicimos. ¿Por qué no se hizo? Y ahí es donde tienes el detalle. Eso es lo fino que tienes que tú detectar para poder soportar, ¿no? Decíamos, tu contabilidad. Cuando no tiene esa trazabilidad es cuando vamos a tener el problema en esa deducción. Entonces, al momento que se hace el complemento de pago, la transferencia, el entregable, como estos reportes, cerramos por ahí este proceso. Entonces, lo que no se documenta, otra vez chicos, no existe contablemente, no existe. Va. Entonces, evidencia para un servicio. Qué importante cuando hablamos de servicios, porque eso es lo que nos encanta poner en las facturas, ¿no? O lo que tú ves con montos extraños, no sé si te pasa, contador, de repente yo veo una deducción cuando me han invitado, veo las contabilidades de mis clientes, llego como consultor y empiezo a revisar y encuentro unas facturas de servicios que dice servicios administrativos. Entre más general, más no deducible va a ser. Entonces, aquí debe ser ahora, y eso era un criterio antiguísimo, ¿eh? Hace 30 años que yo empecé en esta parte de ser contador independiente, ¿no? Y de contabilizar, decíamos conceptos genéricos para que no genere como que mucho conflicto, ¿no? Entonces, eran servicios administrativos y con eso teníamos, entre más genérico, mejor. Ya ahorita es lo contrario, tiene que ser lo más detallado posible para poder soportar esta materialidad que nos está pidiendo la autoridad. ¿Qué es lo que voy a hacer en servicios? ¿Qué te sugiere? Que forme parte de la contabilidad de estos documentos, por ejemplo, las minutas de cada reunión. Es a documentar los acuerdos, los participantes, qué temas estamos tratando, qué compromisos estamos estableciendo durante cada sesión de trabajo. Son prueba directa de la coordinación y la ejecución del servicio contratado. Reportes de avance, el informe periódico que acredite el progreso de los resultados parciales, entregables, generados durante la prestación del servicio. Demuestran la continuidad y el desarrollo real de la operación. Correos electrónicos, son las cadenas de comunicación entre las partes, son la evidencian las instrucciones, las aprobaciones, las entregas, los seguimientos del servicio, constituyen un soporte documental de la relación comercial real. ¿Sí? Entonces, muy importante, los correos electrónicos, que no sean los personales. Digo, tratemos de tener, y ahorita ya se puede, hoy en día ya es más viable, cada empresa tiene su correo electrónico, cada vez que trabajas en una empresa te dan tu correo, bueno, hagamos lo propio. Fotografías y evidencias visual. Imágenes
que acrediten la presencia física en las instalaciones, los equipos utilizados o los resultados obtenidos durante la ejecución de un servicio. Refuerzan que la materialidad en cualquier revisión del SAT y esa la agregamos en contabilidad. Viene hasta poder agregar fotos. Informes técnicos, documentos especializados que detallen la metodología aplicada, los diagnósticos, los resultados y las conclusiones del servicio prestado. Aportan la sustancia técnica y profesional a la operación documentada. Y un cronograma y presentaciones, planos de trabajo, calendarios, actividades y presentaciones ejecutivas que demuestren la planeación, la estructura y el cumplimiento de las etapas de cada servicio contratado con nuestro proveedor. Importante. Y esto que era lo único que teníamos, servicio administrativo, servicios de marketing, servicios de venta y hasta ahí párale de contar. Entonces yo creo que tenemos que observar ya la contabilidad. Imagínate que yo llego como autoridad y te estoy revisando tu contabilidad, entro, veo tu sistema y no veo este soporte. Me imagino yo que te lo va a pedir físico o dónde está esa carpeta. Por eso, la recomendación es desde el asiento contable. Tengámoslo presente. Entonces, y para bienes, ¿cuál es? Ahora sí que te recomendamos que vamos a agregar a cada póliza. Y aquí hablamos de los pedidos, ¿no? El pedido de compra es el documento que formaliza la solicitud de los bienes del proveedor. Debe incluir descripción detallada, las cantidades, los precios unitarios, las condiciones de entrega y datos del proveedor. Constituye el inicio del expediente de la operación cuando es compra de bienes. Las remisiones también es importante el documento emitido por el proveedor que acredita la entrega física de los bienes, lo que les comentaba. Oye, tengo una constructora, pero no me lo sé. Yo tengo aquí la administración. Yo jamás he visto de las contabilidades que llevo de la constructora dónde están esos recibos de materiales en las obras, que definitivamente los debo de tener porque los sellan, los firman, hay un protocolo de entrada de materiales, que eso realmente es la evidencia que yo necesito adjuntar a mi asiento, ¿no? Debe de coincidir con qué, con el CFDI, que corresponden cantidades en descripción y en fecha, de lo que ya pedí. Es la evidencia directa de la materialidad de la operación. Y obviamente hay bitácoras de entrada, registro cronológico de todas las recepciones de mercancía en el almacén, en el fijo, en el general o en el que tenemos en obras. Esto debe de incluir fecha, proveedor, descripción, cantidad recibida, responsable de la recepción y complementa el expediente fiscal integral de cada compra. Las cartas aporte, importantes también este complemento obligatorio para cuando es el traslado de las mercancías. Entendamos que el traslado de las mercancías también acredita el transporte legal de bienes que identifican el origen, destino, el transportista, la descripción de la carga, requisito indispensable para la deducción de los bienes que son trasladados. La recepción en almacén, acta o reporte firmado por el responsable de almacén que confirma la recepción física de los bienes. Debe detallar condiciones de llegada, las cantidades verificadas y cualquier discrepancia con el pedido original. Prueba clave ante auditorías. Esto es importantísimo y esta es la que no encuentro por ningún lado. Por lo regular, no, Leti, es que, y siempre me dice, mira, Leti, lo que pasa es que yo no compramos material extra, por ejemplo, solo compro lo que se va a ocupar, que es realmente una realidad actual, ¿no? Antes, los negocios de antes ya sí tenían su almacén y todavía hay que se manejan con la vieja escuela, pero es mucha inversión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nomás compro lo que ya tengo asignado a tal obra. Bien, pero igual debe de existir esa entrada al almacén general, si lo recibes aquí y que lo estás mandando a la obra o que lo estás mandando donde se va a aplicar ese material. Importante, digo, y si hay un sistema, con el sistema lo validamos, con el sistema comercial de la empresa. Control de inventario, sí o sí. Y esto aquí a todos le duele, a todos. No hay una empresa, chicos, que no tenga problemas con su control de inventarios. Este registro actualizado de existencias que demuestre el ingreso, consumo y saldo de los bienes adquiridos. Permite vincular la compra con el uso operativo real, artículo 28 del Código Fiscal, que exige su resguardo como parte de la contabilidad electrónica. ¿Quién de nosotros lo está haciendo? Es más, ¿quién de nosotros no apagaría el sistema porque no checa los inventarios?
¿quién de nosotros estamos haciendo un cierre? ¿Quién de nosotros estamos haciendo el asiento de los consumos del mes y mandando a costo de lo vendido? De acuerdo a normatividades, ¿eh? Entonces, ¿quién lo está haciendo? Bueno, ahí es donde viene este asunto. Y llegamos a la póliza contable. Y la póliza contable que hacemos, contadores, es la defensa fiscal. Es la defensa, de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que cada póliza contable debe integrarse como al expediente electrónico completo y verificable. La póliza debe estar relacionada, recordemos este artículo 28, por eso es importante repasar esta parte. Entonces, ¿qué debe de ir adjunto a la póliza? Debe relacionarse obligatoriamente con el CFDI emitido o recibido, XML válido en el asiento contable, ese UID que se ve, que fue la referencia por la que hicimos nuestro asiento. Contratos o acuerdos que respalden la operación. ¿Se fijan cómo se va agregando? Va. ¿Qué más voy a agregar? Comprobantes de pago, transferencia, estados de cuenta, pero si todo lo tengo enlazado, todo está ahí. Igual, también es importante la evidencia documental de la operación realizada, los entregables, los reportes, las constancias de ejecución. Cuando es la transformación, ¿cómo la transformación de este registro contable? ¿Cómo era antes? Un registro numérico, ingreso y egreso. Vámonos. Ahora es un expediente electrónico. La trazabilidad total. Cada asiento contable es prueba de la materialidad. Requisito del expediente electrónico, almacenamiento digital accesible para autoridades, la vinculación directa con el UID, la documentación cronológica de la operación, el respaldo en caso de revisión o auditoría del SAT. Es tu respaldo, ese va a ser una póliza bien integrada, es tu mejor defensa ante el SAT. Entonces, nos volvemos parte importante, contadores, de voltear a ver mi sistema contable que está atado totalmente a lo fiscal, que incluso es la base de la deducción. A mí eso me parece algo padrísimo, ¿no? De entender este concepto y cuántos de nosotros no tenemos que repasar, y lo comentaba, no tenemos que repasar lo que es las normas de información financiera, que lo veremos en otras sesiones que les estaré subiendo, para que tengan por ahí la base y poder ver ejemplos de todo esto. Pero la raíz a lo que llegamos en este módulo es la póliza contable. Esta póliza contable como defensa fiscal, ¿sí? ¿Quién la hace? Nosotros como contador, el contador interno, el contador externo y la responsabilidad de ese documento. Ya no es solamente un asiento de ingreso, de egreso, que no lleva ningún soporte. Eso quedó en la historia. Entonces, estamos en este 2026 con todo un problema de percepción, de un problema de capacitación para nuestros chicos auxiliares, ¿no? Por ahí tengo un diplomado como para tus auxiliares contables, dependiendo del sistema que utilices, pero hay que darle la teoría. Y ellos lo tienen que entender desde el modo operativo. A lo mejor no se van a aprender todas las normas de información financiera en un diplomado, pero tú sí, contador titular, que le vas a dar su guía contabilizadora y él tiene que tener esa visión mínimo de conceptos generales, asientos generales, que por ahí nosotros estamos abordando y viendo para prepararte auxiliares que te puedan ayudar en todo este entorno de registros, ¿no? Digitales. Y hablando del módulo 3, la nueva declaración del IVA en este 2023, esto lo vemos como algo interesante en este sentido de que estés al pendiente de estos amarres, obviamente, y que salen y salen de nuestra contabilidad, ¿verdad? Este flujo de efectivo y su causación. El IVA en México opera bajo el principio base de efectivo, lo que significa que el momento de causación y de acreditamiento está determinado por los flujos reales de dinero, no por la emisión del comprobante. ¿Sabías tú que hace 30 años y más, bueno, menos, esto era, claro, imagínate que tú tenías que tener nomás un comprobante y con eso era el IVA? No era algo maravilloso, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque no importa si no estaba pagado o no estaba cobrado, el IVA era por los comprobantes que teníamos de papel. Entonces los conservamos y era una situación tan crítica que se te pudiera perder una factura, no sabes, era una custodia total tener esto. Ahorita no pasa nada, incluso
me decía un cliente, Leti, pero es que si no me entregan mis documentos, ¿qué voy a hacer? Los descargamos otra vez todos. Lo que no vamos a hacer ahorita es descargar toda esta parte de materialidad, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Bien, entonces el IVA es bajo base de efectivo. El impuesto se determina con base a los cobros y a los pagos efectivamente realizados en un periodo de declaración. Se causa cuando se cobra. El IVA trasladado se vuelve exigible en el momento en que el cliente me realiza el pago, ya sea total o parcial. ¿Ok? Y se acredita cuando se paga el IVA. Aquí el IVA acreditable procede únicamente cuando el contribuyente ha efectuado el pago real a su proveedor respaldado con el complemento de pago correspondiente, que ahí es otro problema muy grave que tenemos en contabilidad, porque, a ver, Leti, me decía uno de los chicos, a ver, pero yo estoy registrando que ya le pagué porque estoy viendo el estado de cuenta. Aquí está el estado de cuenta y yo le hice la transferencia, yo le hice el pago con cheque, ok, pero no tengo el CFDI de pago. ¿Ok? Ese es un problema porque le estamos perdiendo el control. Necesito saber que lleves un control, cuántos FDI no están adjuntos a esas pólizas, a esos, o la factura como PUE o el CFDI de pago. Entonces necesitamos saber cuál es nuestro riesgo y por qué no está contabilizado de forma correcta. Sí está de forma correcta, pero falta ese CFDI que es el complemento que debe tener ese UID de ese CFDI de pago que no lo he podido relacionar porque me lo entregan incluso meses después. Traemos un problema grave con eso. Se acredita cuando se paga, que hablando del acreditamiento, no se causa al facturar, que es parte de lo que está viéndose, ¿no? La emisión del CFDI por sí solo no genera obligación de entero de IVA. El hecho generador es el cobro de efectivo de la contraprestación. El IVA nace con el pago, no con la factura o con el CFDI. Entonces, pero me dice uno de los, pero sabe que yo le pido a mis proveedores que me le pongan PUE. Pero ahí tenemos después una conciliación interesante. ¿Qué tal si es PUE y no la pagaste? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener ese cuidado también de no estar cayendo en esas prácticas indebidas al contabilizar. La clasificación de los actos o actividades. Al clasificar correctamente los actos y actividades es fundamental para determinar el IVA acreditable y evitar diferencias con la autoridad fiscal. Conoce las 5 categorías que debes identificar en tu operación, hablando de la DIOT. Tengo que ver los ingresos grabados al 16, puedo tener ingresos grabados al 8% en zona fronteriza, mi tasa cero, los exentos de IVA y los no objeto de IVA. ¿Ok? Esto es importante tener identificados, ¿verdad? Bien, y avanzamos. Entonces, hablando del IVA no objeto y la proporción del acreditamiento. Aquí hablemos esto de una vez para tratar de aterrizar, ¿no? ¿Qué son las actividades no objeto? Las actividades no objeto son aquellas que realiza el contribuyente, pero que no está dentro del objeto de la ley del IVA. Aunque generen ingresos o flujos económicos, no graban ni se exentan, simplemente quedan fuera del alcance de la ley del IVA. Identificarlas correctamente es fundamental para calcular bien el IVA acreditable. El impacto en el factor de acreditamiento. Cuando una empresa realiza actividades mixtas, que son grabadas, exentas y no objeto, el IVA trasladado no puede acreditarse en su totalidad. Se aplica una proporción que determina el porcentaje del IVA pagado efectivamente acreditable. Actividades grabadas del 16, del 8, del 0, IVA acreditable al 100%. Las actividades exentas es el IVA no acreditable. Actividades no objeto reduce el factor de acreditamiento. El factor son los valores o actos grabados entre el valor total de los actos. Eso nos da el factor que voy a aplicar, determinación correcta de mi IVA acreditable. Y una clasificación incorrecta de la actividad puede resultar en un acreditamiento improcedente, generando créditos fiscales, multas por brindar brindar el acreditamiento, para brindar el acreditamiento. ¿Qué vamos a hacer? Es segregar contablemente cada tipo de actividad. He visto contabilidades en que como son en forma automática, las manejamos todas en general. No estamos, yo no estoy en contra de la contabilización automática, es algo maravilloso,
pero hazlo por selecciona los del 16, los del 0. Eso es segregar contablemente cada tipo de actividad que te desarrolla la empresa, al 16, al 8, al 0, no objeto. Todo eso lo debes de segregar y debes de seleccionar bien para hacer esta contabilidad. Sí, contabilizar en forma automática, pero por cada segmento, cada segmento contable que pudieras tener por tu actividad. Documentar la base del cálculo del factor mensual, definitivamente tienes que hacer un papel de trabajo. Revisar los FDI recibidos que correspondan a actividades grabadas, conservar la evidencia del destino de los bienes y servicios adquiridos y validar la proporción anualmente conforme al artículo 5C de la ley del IVA. Esto es algo general, pero igual te lo dejo porque de repente por ahí podemos tener problemas también en contabilidad. Los complementos de pago, hablando de complementos de pago y retenciones. Bien, aquí vamos a ver estas validaciones para evitar los acreditamientos improcedentes de IVA. El método PPD, pago parcial o diferido, obligatorio cuando el pago no se realiza en una sola exhibición o al momento de la facturación. El IVA solo es acreditable hasta que se emite el complemento de pago correspondiente. El complemento de recepción de pagos, ese documento obligatorio que acredita el pago efectivo de una operación. Sin este complemento, el IVA no puede acreditarse y muchas veces, por a falta de este CFDI de pago, nosotros sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque sí tengo el pago con transferencia, ¿no? Pero me faltan esos complementos. Por ahí estaríamos acreditando algo que al final tengo un problema o va a estar una señal de alerta, ¿no? Entonces tengo que hablar con este proveedor y tengo que documentar el riesgo que estoy teniendo al no tener estos CFDI de pagos. Debe emitirse a más tardar el 10º día del mes siguiente. En este caso, yo creo, bueno, los 3 días, ahí estamos mal. 3 días, 72 horas para que quede dentro del mismo mes. A mí me encantaría que lo aplicaras así. Retenciones efectuadas. Verificar que las retenciones del IVA e ICR estén correctamente registradas y reflejadas en los FDI de retenciones e información de pago. Las retenciones mal declaradas generan diferencias en la conciliación ante el SAT, sí o sí. Imagínate que tú tienes un proveedor y el proveedor te está vendiendo tanto artículos como mano de obra y tú le pides para efectos de tu contabilidad, ya que lo estamos haciendo conforme a la normativa, que te lo separe, ¿no? Entonces, los productos que te está vendiendo, tantos productos tal cual, y la mano de obra en forma separada y que le pongan la clave de servicio. Pero resulta que este proveedor solamente tiene en sus actividades, es una persona física y lo único que tiene es comercialización de tal producto. No trae mano de obra y tú le pides que lo haga. Esa persona tiene que modificar desde su constancia, que te va a desglosar y poder tener esta clave. ¿Por qué, chicos? Porque si lo hace, obviamente tenemos que hacer retenciones. De esa parte retendríamos como actividad empresarial, le vamos a retener el 10 de IVA y el 10 de ICER. Por honorarios, porque es mano de obra. Entonces, al nosotros pedirle que lo retenga y que ponga él está emitiendo un comprobante que no coincide con su actividad económica. Entonces tengamos mucho cuidado en todo esto porque de repente somos muy arbitrarios o de repente te dicen, si es mano de obra, pero júntalo con producto, agrégamele más productos, tampoco es correcto. Así que estemos quedando en esta parte. ¿En qué vamos a caer? Vamos a caer en un aspecto revisable definitivamente y que va a ser cuestionado por la autoridad. Y que pues bueno, obviamente la no deducción y la no acreditación definitivamente sería lo más sencillito que nos pudiera pasar porque podemos caer en la simulación y eso sí es un delito. Es una defraudación. Ok, las retenciones efectuadas, siempre verifica estas retenciones de IVA y DICER, que estén correctas y que correspondan con el pago. La conciliación del CFDI contra la declaración. Cruzar mensualmente estos CFDI de ingresos y egresos y complementos de pago con los montos declarados, eso es para evitar inconsistencias detectables por la autoridad. Sin complemento de pago, no hay acreditamiento válido del IVA, aunque muchos de nosotros igual lo agregamos. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, en el módulo 4 hablamos de los controles bancarios y complementos especializados. En este módulo
las conclusiones y recomendaciones finales que vamos a hacer. Revisar, obviamente, tu contabilidad, los EFOS mensualmente. Consulta mensualmente en el portal del SAT. Esto lo hace tu sistema automáticamente. Dependiendo qué sistema tengas, hay que revisar dónde lo va a hacer para validarlo. Incluso desde tu ADD te dice el estado de cada CFDI. Entonces es importante decir que si está como no localizado, está como presunto, está como ya como un EFO definitivo con sentencia, entonces tienes que validar para verificar que los proveedores no aparezcan en los listados de EFOS, presuntos o definitivos. Una detección oportuna permite tomar acciones preventivas antes de que impacte tu deducibilidad, ¿verdad? Ya sabrás tú, si tú decides por protocolo, sabes que el monto no nos conviene una auditoría, el monto es muy chico, ¿sabes qué? De una vez quítalo, haz complementaria y corrige mi situación. Ya sabremos, porque ya cuando es definitivo, ya no, cuando es presunto, todavía pudiéramos detenernos un poco, pero ya en una sentencia definitiva ya no, sí o sí me tengo que corregir. Integrar expedientes digitales. Construyen expedientes fiscales integrales por operación, el contrato, la cotización, la orden de compra, el CFDI de comprobante de pago, los entregables, la materialidad documental es un principio de defensa en cualquier revisión del SAT. ¿Y dónde debe estar integrada? En tu póliza contable. ¿Correcto? Conciliar XML contra contabilidad. Realice conciliaciones periódicas. Definitivamente tenemos que realizar estas conciliaciones periódicas entre los XML emitidos y los recibidos contra los registros contables. Detectar diferencias antes de que la autoridad las identifique en declaraciones prellenadas o revisiones electrónicas. Esas son parte de las tareas que nos llevamos. Vamos a validar complementos de pago. Verifica que todos los FDI con método de pago PPD cuenten con su complemento de recepción de pagos debidamente emitido. Sin este complemento, el IVA acreditable puede ser objetado y considerado improcedente, correcto, por la autoridad. Fortalecer conciliaciones bancarias. Concilie mensualmente los movimientos bancarios contra los FDI emitidos y recibidos. La autoridad cruza estados de cuenta con declaraciones. Una conciliación sólida previene presunciones de ingresos no declarados u operaciones simuladas. Definitivamente la conciliación bancaria también forma parte de la contabilidad. Muy bien, que eso es importante revisar. Entonces, ¿cuándo, chicos? ¿Cuándo se volvió nuestra contabilidad basada totalmente en lo fiscal? Y le damos más peso, lamentablemente actualmente, le damos más peso a la parte fiscal que a la parte de las normas de información financiera, que por ahí si los revisamos estamos teniendo detallitos, que por ahí les voy a dejar unos ejemplos. Implementar controles de materialidad. La contabilidad para 2026. La contabilidad ya no se define con facturas, ya no se define con evidencia. Hay que implementar hoy los controles documentales necesarios para blindar cada operación y garantizar la deducibilidad y el acreditamiento y la seguridad fiscal de la empresa. Definitivamente, al día de hoy, la contabilidad 2026 ya no se defiende con facturas, se defiende con evidencias. Cada asiento contable debe de tener su soporte en evidencias, si no nos vamos a la no deducción y al pleito con las instituciones. Bien, muchas gracias chicos, hasta aquí. Voy a dejar esta hora, fue intensa. Bien, y vamos a ver en la siguiente hora, les voy a mandar más información, vamos a estar subiendo, si te gustó, ponle ahí que me gusta, ponle comentarios, ponle seguirnos para que la campanita te avise cuando estemos subiendo más este contenido. Gracias, gracias, gracias. Soy Leti Estrada, soy tu consultor contable.